En el siglo XXVII antes de la era común, en la cúspide del Imperio Romano, la historia de la esclavitud no comienza con esperanza, sino con cadenas. Durante más de 2000 años, nadie conoció la verdad sobre este oscuro capítulo de la historia. La esclavitud en la antigua Roma podía ocurrir de diversas maneras, siendo la guerra la más común. Una única derrota en batalla podía transformar a un soldado en propiedad, marcando el fin de la libertad para decenas de miles de cautivos tomados durante las campañas. Los romanos tenían una escalofriante frase sobre la esclavitud. Cada esclavo que poseemos es un enemigo al que protegemos. Otros caminos hacia la esclavitud incluían ser vendidos por miembros de la familia, caer en deudas o ser castigados por crímenes. Incluso los piratas podían arrebatar a individuos de la costa y arrastrarlos a una vida de servidumbre. En resumen, un solo paso en falso podía llevar a la pérdida de la libertad. Y la esclavitud no solo era común, era el motor que alimentaba el imperio. Poseer esclavos no era solo una decisión práctica para los adinerados, era un símbolo de estatus personal. Si no mostrabas un hogar atendido por numerosos esclavos, ¿realmente se te consideraba romano? El mercado de esclavos era una dura realidad donde las personas se convertían en mercancías. Este descubrimiento cambió todo lo que pensábamos saber sobre las dinámicas sociales de la antigua Roma. Después de ser capturados, los individuos eran entregados a tratantes de esclavos que los transportaban a lo largo de intrincadas rutas comerciales, destacando la escalofriante eficiencia de esta industria. En la subasta, la deshumanización era palpable. Los cautivos se encontraban medio desnudos, con letreros de madera alrededor del cuello que detallaban su edad, origen y habilidades. Su valor se reducía a meras palabras, despojándolos de su dignidad. En un momento eran individuos, al siguiente solo eran objetos para ser comprados y vendidos. El miedo y la desesperación los consumían mucho antes de que los instintos de supervivencia se activaran. El valor en el mercado variaba. Los individuos jóvenes, fuertes o educados, tenían precios más altos, especialmente si eran griegos, ya que los romanos admiraban su inteligencia y habilidades. Otra forma de caer en la esclavitud era nacer en ella. Si tus padres eran esclavos, tú también lo eras, sin lugar a dudas. Conocidos como bona o esclavos nacidos en casa. Estos individuos crecían dentro del hogar. Aunque podían experimentar caras familiares y algunas comodidades, seguían siendo propiedad. La ley romana aseguraba que nunca olvidarían su estatus. Desde una edad temprana, aprendían la regla de oro para la supervivencia, lealtad y obediencia. La independencia no formaba parte de sus vidas, y cualquier indicio de rebelión era rápidamente aplastado. La vida diaria de un esclavo variaba según su dueño y las tareas que se le asignaban. Las peores asignaciones implicaban la agricultura y la minería. Imagina trabajar bajo el sol ardiente en una extensa plantación, con las manos agrietadas y ampolladas por el trabajo interminable. El día se hacía eterno, y al caer la noche, la agotadora sensación te consumía. En las minas, las condiciones eran aún más duras. Trabajar en túneles oscuros y estrechos, con el aire cargado de polvo, cada crujido de la tierra encima enviaba escalofríos por tu espalda. No había escape. Solo trabajo incesante hasta que tu cuerpo no pudiera más. Si tenías la suerte de ser un esclavo doméstico, la vida podía parecer un poco mejor, pero no estaba exenta de pesadillas. Las condiciones de vida podían ser más limpias, pero el costo emocional era alto. Siempre estabas a disposición, invisible hasta que se te necesitaba. Un solo error durante un banquete podía llevar a un castigo severo. Aunque el trabajo no desgastaba tu cuerpo como el de los campos, la presión era constante. Los esclavos domésticos eran siempre conscientes de su situación precaria, ya que la seguridad era solo una ilusión. Un día en la vida de un esclavo doméstico comenzaba antes del amanecer. Tu primera tarea era encender el hipocausto, un sistema de calefacción para los romanos adinerados. No había tiempo para descansar, ni siquiera en invierno.
Tan pronto como tu amo o ama se despertaban, ahí estabas para ayudarles a vestirse, asegurándote de que cada detalle fuera perfecto. El día se difuminaba en una serie de tareas: cocinar, limpiar y servir. Estabas en todas partes, pero eras invisible, moviéndote como una sombra, siempre listo para satisfacer sus demandas. Si tu amo recibía invitados, las apuestas subían aún más. Se esperaba que sirvieras la comida y el vino a la perfección, sin margen para errores. Un vaso derramado o un plato caído podían resultar en un castigo. Algunos esclavos ocupaban roles especializados, como el catador, que probaba la comida en busca de veneno. Este trabajo era peligroso, pero tenía la ventaja de poder compartir las comidas con el amo, siempre y cuando sobrevivieras. Los gladiadores, a menudo esclavos, luchaban por entretenimiento, con altas apuestas. Si ganabas, vivías un día más. Si perdías, te convertías en un cuerpo más en la arena. La ley ofrecía poca protección para los esclavos. No eran considerados ciudadanos y estaban completamente a merced de su amo. Los esclavos educados podían tener una mejor suerte como tutores o escribas, mientras que otros eran asignados como guardias o enfermeros. Incluso en estas posiciones, la realidad de la esclavitud era omnipresente, ya que los exesclavos nunca podían escapar de su pasado. La fuga de la esclavitud estaba plagada de peligros. Los amos temían las fugas, y las sanciones por ser atrapados eran horrendas. Si un esclavo se escapaba y era capturado, podía enfrentarse a la marca a fuego o incluso a penas peores, como ser forzado a usar un collar de hierro. La vida de un esclavo en Roma estaba dominada por el miedo, con castigos diseñados para disuadir cualquier rebelión, mientras que la desobediencia diaria podía llevar a golpizas o trabajos forzados. Castigos extremos como la mutilación o la crucifixión estaban reservados para quienes representaban una amenaza significativa al sistema. Irónicamente, cuanto más hábil era un esclavo, menos probable era que enfrentara castigos extremos, ya que eran considerados inversiones valiosas. No todos los esclavos aceptaron sus cadenas. Algunos se rebelaron, y el más famoso de ellos fue Espartaco. Este gladiador tracio lideró una rebelión en el año 73 antes de nuestra era, escapando con unos 70 compañeros esclavizados. Se refugiaron en la fortaleza natural del monte Vesubio, donde comenzaron a contraatacar a sus opresores. El movimiento de Espartaco creció a unas asombrosas 100,000 personas, incluyendo mujeres y niños, todos unidos por un sueño de libertad. Imagina ser uno de esos esclavos fugitivos, sintiendo el peso de las cadenas levantarse por primera vez. Te pones de pie bajo el cielo abierto, con la posibilidad de tomar tus propias decisiones. Ríes y compartes historias con otros que entienden tu dolor. El aire sabe diferente, lleno de la promesa de libertad y posibilidades. Sin embargo, incluso mientras disfrutas de tu recién hallada liberación, sabes que Roma vendrá por ti. Prepárate para asombrarte, ya que la rebelión enfrentó una respuesta brutal. Después de una serie de derrotas humillantes, el Senado romano envió a Marco Licinio Craso, uno de los generales más ricos y despiadados, para aplastar el levantamiento. Para el año 71 antes de nuestra era, el ejército de Espartaco fue abrumado. El castigo para los rebeldes capturados era horrible. Crucifixiones a lo largo de la Vía Apia, un camino sanguinario que se extendía a lo largo de 120 kilómetros desde Capua hasta Roma. Este era el mensaje de Roma. Atrévete a soñar con la libertad, y esto es lo que te espera. Espartaco mismo cayó en batalla. Su cuerpo nunca fue encontrado. La rebelión brilló intensamente, pero su final fue sombrío. La rebeldía no fue el único camino hacia la libertad, ya que la manumisión legal era otra opción, aunque rara. Un amo podía liberar a un esclavo como recompensa por lealtad, o incluso si un esclavo doméstico lograba ahorrar lo suficiente para comprar su libertad.
Sin embargo, incluso esta libertad venía con condiciones, ya que los esclavos manumitidos a menudo debían a sus antiguos amos un número determinado de días de trabajo cada año. Si un amo decidía abandonar a un esclavo, podría efectivamente otorgarle la libertad. Sin embargo, los esclavos eran propiedades valiosas, y la mayoría de los amos exprimían hasta la última gota de trabajo de su inversión. ¿Qué sucedía después de la esclavitud? Si tenían suerte, una persona liberada podía usar sus habilidades para construir una nueva vida. Algunos se convertían en artesanos o comerciantes, ganando un buen sustento, mientras que unos pocos incluso acumulaban una considerable riqueza. Aún así, no importaba cuánto lograran, la sociedad romana nunca les permitió olvidar su pasado. El estigma de la esclavitud se aferraba a ellos como una sombra. Como antiguos esclavos, no podían ocupar cargos públicos ni ascender a una verdadera prominencia social. Podían escapar de las cadenas, pero el juicio de la sociedad permanecía. A medida que el Imperio Romano comenzaba a tambalearse, su control sobre la esclavitud se debilitaba. Se capturaban menos esclavos en la guerra, y la economía cambiaba lentamente hacia el trabajo libre. Las fronteras rígidas entre libres y esclavos empezaban a desdibujarse, pero la igualdad seguía siendo un sueño distante. Al final, ¿qué es la libertad si las cadenas permanecen invisibles? El legado de la esclavitud en la antigua Roma nos recuerda las luchas por la dignidad y la autonomía que siguen resonando a lo largo de la historia.